eliminación en alcoholes se da de esta manera. Tienes un alcohol, vamos a poner 3 carbonos, 4 carbonos. Tienes un alcohol, acá son hidrógenos, tienes 3. Ya. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que también sucede lo mismo que en sustitución. O sea, viene un ion hidrógeno, ¿ya?, de un ácido, y los pares de electrones lo atacan, ¿ya? Entonces, se forma luego, como ya les mostré, la forma protonada del oxígeno, y luego este de aquí se va. Al irse, este va a quedar con una carga positiva, ¿ya? ¿Y cuál es el tema de la carga positiva? Cuando este grupo de aquí salga, va a tener pares de electrones libres. Y estos pares de electrones libres van a venir ahí. Van a atacar al protón, y el protón va a dejar el par de electrones libres. Entonces, por consiguiente, va a tener CH3, carbono, doble enlace, carbono, CH3, hidrógeno aquí, hidrógeno acá. Básicamente esa es la eliminación, ¿ya? Ahora, ustedes preguntarán, ya, pero ¿cuál es la diferencia entre SN1 y SN2? Digo, sustitución y eliminación, porque hay comparaciones. Así como ya comparamos SN1 con SN2 en temas de carbocationes, de solventes, de nucleófilos y grupos salientes, ¿ya?, aquí es igual, ¿ya? Cuando hablamos de eliminación 1, es cuando solamente importa el carbocatión, o sea, tiene que ser un carbocatión terciario, igual que la SN1, ¿ya? Tiene que ser un carbocatión terciario, secundario, primario, igualito que la SN1, igualito va a ser la E1. O sea, se va en tema de alcoholes, se va a protonar el alcohol y el alcohol se va a ir, y esa va a ser la etapa lenta. ¿Se acuerdan? Ayer vimos de la etapa lenta. O sea, se va el grupo saliente, sale, y esa es la etapa lenta de la reacción, ¿ya? Vamos a... sale, ¿ya?, y a esta se le llama etapa lenta, ¿no? Y luego, ¿quién venía? Este, y se llevaba al otro, y formaba el doble enlace, ¿ya? Ese es en eliminación 1. Igualito que el SN1, solo que el SN1 venía un ácido, protonaba el alcohol, salía el alcohol, se formaba el carbocatión, pero ingresaba un nucleófilo. Es lo mismo. Entonces tú dirás, uy, pero si es lo mismo, ¿cuándo se da una eliminación 1 y cuándo se da un SN1? Y acá viene lo importante, el ácido o la concentración de ácido. Mientras que en SN1 solamente importaba protonar el alcohol para que se vaya, en el E1 importa que el ácido sea concentrado, sea más fuerte, sea más drástico, para así eliminar este y adicionalmente llevarte este de aquí. Es lo mismo en realidad, solo que la concentración de ácido. Listo. La concentración de ácido. Ahora, también hay SN2 y
también hay eliminación 2, pero en alcoholes es muy difícil. En alcoholes, en deshidratación de alcoholes, usualmente ocurre en SN1. Usualmente ocurre en SN1. Sí. ¿Saben por qué? Porque cuando tú quieres deshidratar, tienes que llevarte el alcohol y también tienes que llevarte este de acá. Y cuando ocurre una E2, o sea, una eliminación E2, también se tiene que formar, ¿qué cosa? El estado de transición. Entonces, para que un alcohol ocurra estos dos ataques, es difícil. Es más difícil. Es más fácil que con ácido fuerte protones el alcohol, se vaya el alcohol y luego se saque de aquí y se libere. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué dicen? Los alcoholes pueden sufrir reacciones de sustitución y eliminación. Señalar las condiciones necesarias para favorecer una y otra. En el caso del terbutílico y el etanol. Ya listo. Ahora, el terbutílico es un terciario. Es un terciario. Entonces, para que se dé SN1, tendría que ser 1. Solvente aprótico. SN1. Solvente aprótico. ¿Qué más se tiene que dar? Ah, ya, baja concentración de ácido. O puedes poner ahí un ácido débil. O un ácido débil. Para que se dé en SN1. Y en eliminación, que sea, bueno, es terciario también. Y que el solvente también sea aprótico. Lo mismo. Pero que el ácido sea, por ejemplo, el ácido sulfúrico concentrado. O sea, un ácido concentrado y fuerte. Concentrado y fuerte. Acá, yo creo que preferiblemente que sea prótico. ¿Por qué creen ustedes que debería ser prótico? Si pones un aprótico, no se va a poder disolver el concentrado. Para que haya una mejor ionización, para que haya una mejor movilidad del agua, un prótico y un ácido concentrado. Ya, listo, a ver. Y el etanol usualmente el etanol da SN2. ¿Ya? Entonces, el etanol da SN2. Y el etanol dar una reacción de eliminación, el etanol, podrías poner que no favorece entre dos palos. Ya. Lo que pasa es que en el etanol, ¿ya? Estos no tienen nada que ver con eso. Lo que pasa es que en el etanol cuando tú le agregas ácido, ¿ya? Se protona, ¿ya? Es verdad que se protona y sale. Pero esto de acá es pero tan inestable que lo primero que hace es fusionarse con otro. Formando un éter, el éter etílico. El éter etílico siempre se hace con etanol y ácido sulfúrico concentrado, por ejemplo. Entonces, para evitar esto, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que usar una base débil y adicionalmente tendríamos que poner baja temperatura. Baja temperatura. Porque si le pones un ácido sulfúrico, eso te va a formar un éter. ¿Sí?
Eso te va a formar un éter de hachazo. Listo. Y esas serían nada más las dos. Esa da SN1. Ah, espérate. Como el etanol es primario, va a dar SN2. Ahora, para que se dé rápido, como es el mismo etanol, solvente prótico y un ¿qué más? Un ácido fuerte. No, ácido débil. Un ácido débil también. Ácido débil también. Y acá no, acá para eliminación 2, por así decirlo, tendría que ser también un ácido débil y a baja temperatura, porque si no se forma un éter. Listo. Ahora, las siguientes son de las reglas de Zaitsev. A ver, ya vamos a ver. Ahora, ¿se acuerdan las reglas de Zaitsev? En la regla de Zaitsev básicamente es crear un doble enlace. ¿Dónde? Donde hay más sustitución del carbono que forman doble enlace. Sí. La regla de Zaitsev es básicamente, si vas a formar un doble enlace, este doble enlace tiene que estar recontra sustituido. Hay una excepción que luego les voy a enseñar. Listo, entonces vamos. 2-metil, 2-butano. Butanol. 1, 2, 3, 4. 2-metil. 2-metil. Butanol. 3, H2, H, H2. Listo. Predecir los productos principales de la deshidratación catalizada por ácido sulfúrico de los siguientes alcoholes. Cuando se espere más de un producto, identificar los productos principales y secundarios. Listo. A ver. Este de aquí es un secundario. No, es un primario, es un primario. Ya. Y cuando se vaya este de aquí va a quedar un carbocatión. ¿Cierto? Cuando se vaya este oxígeno de aquí, va a quedar un carbocatión. Y luego, ¿quién se va a ir? Este de aquí. Y entonces, el doble enlace va a quedar aquí. Ahí va a quedar el doble enlace. ¿Habría otra posibilidad? No. ¿Cuándo habría otra posibilidad? Si el carbocatión hubiese estado aquí. Porque podría irse un hidrógeno de aquí y un hidrógeno de aquí. Inclusive, uno de aquí. Ese es el de la... Listo. A ver. El 1-pentanol, este es más estable, no es tanto como el etanol. Va a formar al inicio nada más. 1-pentanol son 5, eso no lo vamos a hacer, son 5 carbonos. Y en el primer carbono está el OH. Y ahí se va a formar un doble enlace. ¿Ya? Listo. A ver, en el 2-pentanol sería... Ahí. Son 5 carbonos. Acá tendrías un metil. Acá tendrías el OH. Acá tendrías un H. Y acá un carbono más. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Ese es el 2-pentanol. Ahora, cuando se vaya este, vas a tener un carbocatión aquí. Entonces, justo lo que decía, hay dos opciones. O que se vaya un hidrógeno de aquí, o que se vaya un hidrógeno de aquí. Van a suceder los dos. Van a suceder los dos.
Listo. Ahora, es porque este hidrógeno se perdió, no, este hidrógeno de aquí se fue, ¿ya? Con el agua, se fue con el agua, este hidrógeno de aquí, y se formó el doble enlace aquí. Y en este caso de acá es porque el agua vino por este lado de aquí y se llevó un protón. Ahora, listo. ¿Cuál es primario, cuál es el principal y cuál es secundario? Obviamente este es el principal. ¿Por qué? Porque tiene más sustituyentes metilos. ¿Entiendes? Mira este doble enlace. Este carbono está enlazado a otro carbono y un hidrógeno. Y este de aquí está enlazado a otro carbono. Carbono, carbono, carbono. Carbono, 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 carbono. En cambio aquí, carbono, 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 hidrógeno. Entonces este sería secundario y este sería principal. Esa es la regla de Zeisser. El más sustituido es el principal y el secundario es el menos sustituido. Esa es la regla de Zeisser. Entonces es para el 2-pentanol. El isopropil ciclohexanol. Es un abuso. Isopropil. Ya, listo. El isopropil ciclohexanol. Isopropil ciclohexanol. ¿Ya? Listo. Ahora, cuando se vaya, este de aquí, vamos a tener acá un carbocatión. ¿Ya? Vamos a tener un carbocatión. Acá este carbono tiene dos hidrógenos y este de acá tiene un hidrógeno. Van a haber dos resultados. Uno, cuando se ataque aquí y cuando se ataque aquí. El agua. Listo. Entonces vamos a tener dos posibles resultados. Un doble enlace aquí, un carbono, carbono y un carbono más. CH2, CH3 y un CH. ¿Ya? Dime. No, aquí me tengo que retirar. Te quería preguntarte, Sí. ¿tienes cuenta de ese? Bueno, tienes una transferencia. Ah, yo tengo transferencia. No tengo ese periodo. ¿Qué tienes? Pero ya la traes otro día. BBVA. Ya, O sea, me puedes pasar con un BBVA, le paso mi número de cuenta. ya pues. Ya, Ya. me deposita. Sería 100 soles. Ya, ya está, ya. Listo. Ese es uno y luego vamos a poner otro. Vamos. Chao, Cuídate. Tenemos estos dos productos, ¿ya? Un doble enlace aquí y luego un doble enlace aquí. Son los dos posibles, los únicos, porque son sostenidos. Listo. Ahora, ¿cuál es el principal y cuál es el secundario? Este sería el principal, porque tienes carbono enlazado a un carbono y luego acá tienes un carbono enlazado carbono-carbono. Acá
tienes un carbono enlazado a un carbono y acá tienes un carbono enlazado a un carbono. No estamos contando los hidrógenos, solo los carbonos. Este está enlazado a un carbono y este a un carbono, y este solo a un carbono, solo un carbono. Principal, secundario. Regla de Zaitsev. Ya listo. Y ya ustedes es el ciclo intentado. El meticiclo. No, sí, sí, sí. Ya listo, a ver. Continuamos con el siguiente. A ver. Ya. Dos pentanol. Tres alquenos. Ya, primero hay que hacer la 25, porque es muy importante la 25. Ya. Primero hay que hacer la 25. Ya, hay dos cosas que tienen que saber y que les voy a ayudar un montón en general en química orgánica. Son como que un hack que le haces a las reacciones químicas. Se llaman las transposiciones. ¿Ya? La transposición es ¿qué es? Cuando tú tienes, por ejemplo, ese tipo sin hidrógeno, acá tienes doble enlace, tienes otra cosa. Cuando haces una reacción, por ejemplo, una reacción cualquiera X, y aquí no hay un doble enlace, o sea, se rompe el doble enlace y te queda un carbocatión, por ejemplo, y no hay de dónde ponerle aquí algo, no hay. Entonces, por ejemplo, a veces puede haber aquí un nitrógeno, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una transposición. ¿Qué es una transposición? Es como que sepa de hablar. O a veces inclusive hace transposiciones de otro lado. Son como que hacks, así que no tiene sentido. Entonces, la 25 es una transposición. Pero es una transposición fundamentada, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, dice que se tiene ese compuesto que está ahí, ¿ya? El 2,2 dimetil ciclopentanol. ¿Ya? Listo. Entonces, pero dice que se forma ya no el 2,2, sino se forma este de aquí. 1,2, pongámosle acá, 1,2 dimetil ciclohexeno. ¿Ya? Ahora, siendo sinceros, cuando tú hagas la deshidratación de ese compuesto, puede que hayan dos. Hay que aprovechar ese caso. Puedes aprovechar dos. Digo, salir de dos. Un doble enlace acá y un doble enlace aquí. Porque si te das cuenta, se va ese OH y te queda un carbocatión secundario. Y recuerda que este es el carbocatión secundario, ¿no? Puede formar un doble enlace aquí, si se va un hidrógeno de aquí, o puede formar un doble enlace aquí, si que se va un hidrógeno. Aunque en este caso acá no hay ni un hidrógeno en realidad. Solamente podría formarse. Sí, este no, porque acá no hay un hidrógeno. Sí, acá no hay un hidrógeno. Adiós. Este formaría este de aquí. Entonces, ¿por qué rayos se forma este de aquí? Esa es la gran pregunta. ¿Ya? Y se responde de la siguiente manera.
tienes el carbocatión aquí. Por regla de Zaitsev, se forma en doble enlace donde hay mayor sustitución. Aquí hay mayor sustitución, pero no se puede porque no hay hidrógenos. Entonces, ¿qué sucede para que salga esto aquí? Que es el más estable, si te das cuenta, sucede una transposición. ¿Cuál es la transposición? Es que este pasa aquí. Ese pasa ahí. Ah, ya. Lo caso es que cuando este pasa aquí, acá también hay un hidrógeno. Pues. Ese hidrógeno, pues aquí. Pero usualmente no se habla. Se habla de que el metil se va aquí. De manera que ahora sí está estabilizado, porque mira, si desaparecemos de este doble enlace, este carbono de acá y este carbono de acá está enlazado. Carbono, carbono, carbono. Carbono, carbono, carbono. Entonces, la mezcla de alquenos obtenida de la deshidratación del 2,2 dimetil ciclohexanol contiene cantidades apreciables de este de acá, o sea, en su mayoría. ¿Por qué razón se forma el compuesto? Porque por regla de Zaitsev, ¿ya?, se produce una transposición del grupo metilo. De esta manera se obtiene el compuesto mayor, o el compuesto con más sustituciones. Listo. A ver. Ahora sí, podemos volver a hacer. Ya la 19 se puede hacer al toque. La 19 la podemos hacer al toque. Ordene cada grupo en base a la SN1. ¿Ya? Listo. Como es SN1, todos deberían ser terciarios. Y si te das cuenta, los dos primeros son terciarios en la A y la B también. Entonces, al ojo nomás, en orden creciente, ¿eh? O sea, tienes que ponerle el menos reactivo y luego el más reactivo. En la A, ¿cómo sería? En la A sería que el anillo es más reactivo y el alquílico sería menos reactivo. ¿Por qué? Por resonancia, el efecto resonante. ¿Ya? Sería. La segunda es más reactiva que la primera. Listo. Ahora, en la B ya no te ponen tan solo alcohol, no te ponen haluros. Ya, listo. Y te dicen, ¿cuál sería más reactivo? Acá se tiene que ver el efecto del grupo saliente. ¿Ya? El grupo saliente. Acá es grupo saliente. Ahora, ¿cómo se veían los grupos salientes? En base a su basicidad. ¿Ya? ¿Cuál es mejor? Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál es mejor, más básico? El OH menos, el flúor menos o el Bl menos. Obviamente, este de aquí es una mejor base. ¿Ya? Luego, ¿quién le sigue? Este de aquí y luego este de aquí. Sí, porque es demasiado fuerte. Entonces sería primero, segundo, tercero. Así sería. Grupo saliente. Listo. Ahora en la segunda, ¿qué es? Efecto resonante, pero en la segunda no se da efecto resonante. Entonces, ¿cuál es más estable? La primera. Y si es más estable, es más reactivo en SN1. La primera es más estable y la segunda no. Más o menos ya va quedando, ¿no? Más o menos ya va quedando ya. Listo. A ver, la B, digo la A.
de la 20. Aquí tienes un terciario, secundario y primario en SN2. Bueno, acuérdense que SN2, ¿quién era el principal? El primario. ¿Ya? Aquí simplemente está hablando de carbocationes, no está hablando de reactivos ni de nada. Este es más sencillo. Entonces, en orden creciente, sería 2, que es el primario, ¿ya? Luego ese es... No. En orden creciente es el más lento hacia el más rápido. Ese sería el último. Ese sería el último. Entonces, el más lenteja sería el terciario, el primero. Luego sigue el secundario, que sería el tercero. Y luego el 2. Listo. En la segunda, los tres, a ver, ya, en SN2, ya, el más lento es el secundario, muy bien. El más lento es el secundario, que sería el compuesto 2. Luego tienes primario, luego tienes secundario, ¿cierto? Pero, ¿dónde está ese grupo voluminoso de los metilos? Vamos a ponerlo así, para que lo veamos mejor. Tenemos dimetil. Es uno y el otro es carbono. Listo. Tenemos un grupo voluminoso al lado del carbocatión. Este sería el carbocatión. ¿Ya? Y tenemos un grupo voluminoso de este tipo. Y este es el carbocatión. ¿Cuál sería más estable? ¿Este grandote o este no tan grandote? Más grande. Este es el más grandote, este es el más estable. Pero en SN1 el más estable era el más, digo en SN2. En SN2 el más grande era más rápido o lento. Más rápido. En SN2 No, más lento. el más lento. Entonces sería en el orden de el secundario es más lento, o sea el 1 es el más lento, ¿ya? Luego continúa este de aquí, no, El otro y este de aquí, o sea el 3 y luego el 2. ¿Sí? ¿Sí, Eduardo? ¿Te la ves esa? No es la B, pues. Esa es la B, Es la B, 20B. la 20B. 20B. Este es secundario y de ahí son dos. Sí. En la 20B es el segundo compuesto, si te das cuenta, es primario, ¿cierto? Y el tercer compuesto también es primario. Y el primero es secundario. Ese es el primerito. El secundario, obviamente, como es secundario, es más lento. Es más lento. El secundario en SN2, SN2, SN1, terciario, secundario, primario, secundario, terciario. Estamos en SN2. Entonces, el primer compuesto es secundario.
Entonces, si es secundario, va a ser menos estable. Por eso pusimos el 1. Los dos siguientes son primarios. Entonces, los dos son estables. Acá están. Este es el tercer compuesto y este de aquí es el segundo. Ahora, acuérdate, mientras más grande, más lento. Mientras más grande, más lento. ¿Ya? Por eso, este era el 3. Por eso el 3 va aquí. Y este, que es el más pequeño, es el más rápido. Ahora, no se vayan a olvidar que cuando escriban el examen no vayan a poner que es el más grande, el más lento. No. Acuérdense que, ¿qué eran estos? Efectos estéricos, ¿no? Efectos estéricos que estabilizaban el carbocatión por efecto inductivo positivo, además de hiperconjugación. ¿Sí? ¿Ya? No se olviden de la hiperconjugación, que eran esos orbitales, ¿no? Que de cierta manera estabilizaban moléculas, ¿sí? La hiperconjugación. ¿Ya? Escucha la segunda, ¿qué es? La C, digo. La C es un éter. La S es un éter. Pero bueno, también puede hacer sustitución. La pregunta es, ¿cuál es más reactivo? Ya, pongamos que es así. Un carbono, dos carbonos, tres carbonos, oxígeno, oxígeno y un carbono. Y el otro es un carbono, dos carbonos, tres carbonos, OH. ¿Va a haber sustitución? Sí puede haber sustitución. Aquí obviamente que la sustitución va a ser acá. Y aquí no sería obviamente oxígeno nomás, sino sería todo esto. Ahora, saquemos aquí. OH. Listo. ¿Cuál es una base más fuerte? Tendríamos que ver su ácido. Tendríamos que ver el ácido. Ahora, el ion hidroxilo es un buen... el agua cuando produce iones hidroxilo, el ion hidroxilo es una buena base. ¿Ya? Pero este de aquí, el alcohol, es un ácido débil y su conjugado será un ácido fuerte, una base fuerte. Una base fuerte. Ese se llama fuerte. Sí. A ver, ¿qué más podríamos hacer? A ver, y la 18, no sé.
Ya, la 18, a veces, en teoría, ¿no? ¿Ya? La 18 es cuando se hace reaccionar R-butanol con ácido clorhídrico diluido en dimetilformamida, como disolvente se obtuvo.